La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que este es el espacio de los maquiavelitos, ¿no? Que por supuesto no son otra cosa que expertos en comunicación que asesoran a políticos, a empresarios, a mejorar, a cambiar la opinión pública. Bueno, en esta hora de Maquiavelo vamos a hacer como ya es costumbre, ¿no? Vamos directamente a los maquiavelitos. El primero me llamó la atención el presidente Macri la semana que pasó, que tuvo un percance. Todavía no queda claro si esto estuvo armado, si fue realmente bueno, una protesta genuina, una preocupación de un obrero, a ver si lo estamos viendo por ahí, de un obrero en una obra de construcción. A ver. Yo entiendo, pero tratemos de hacer rápido las cosas. Dentro de todo, bastante bien. Claro, le dijeron a la rubia, ponete ahí, tapá al tipo que está filmando. Y claro, tapó al tipo que estaba filmando. Pero en realidad, y a esto vamos a destacar, la clave en un evento inesperado es la reacción personal. Y en ese sentido hay que decir que el presidente Macri lo resolvió bastante canchero. Agarró, lo abrazó, lo desarmó y después cómo se manejó el gobierno con este hombre fue inteligente. Lástima, la rubia que pusieron adelante para tapar la cámara no nos dejó ver, pero lo que hay que decir es que en una crisis, y esto es una crisis, una salida de libreto radical, la clave es cómo es la reacción personal. No hay libreto, no hay Durán Barba que te pueda decir cómo reaccionar. Por lo tanto, señor director Diego Misraji, vamos a los maquiavelitos. Tres maquiavelitos, bien, ¿no? Bien. Digamos, se podría haber aprovechado quizá más la circunstancia de lo que se lo aprovechó. Intentó el kirchnerismo instalar alguna fake news de que lo habían suspendido al hombre cuando en realidad lo estaban recibiendo en el gobierno. Así que tres maquiavelitos. Por supuesto, lo más importante no fue este episodio menor, sino bueno, que el presidente Mauricio Macri, el 1 de marzo, el viernes pasado, inauguró las sesiones ordinarias del Congreso por última vez, por cuarta y última vez, por lo menos en este mandato, en unas circunstancias muy complicadas, una economía que, bueno, que no le está dando ninguna satisfacción al gobierno. De hecho, habíamos remarcado y le habíamos dado muy poquitos maquiavelitos hace algunas semanas cuando el presidente pronosticó que la inflación estaba bajando justo el día antes de que se publicara el INDEC, que la inflación en realidad estaba subiendo, y es muy probable que en los próximos meses siga subiendo, que eso había sido una mala idea desde el punto de vista de la comunicación, que había afectado la credibilidad nuevamente ya desgastada del presidente Macri, pero una nueva oportunidad, una nueva apertura de sesiones del Congreso en donde el presidente Macri tenía que responder a un traspié que habíamos marcado de la apertura de sesiones del año 2018, del año pasado. Recordemos. Pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos. ¿No? Lo peor ya pasó fue una frase que en su momento pasó inadvertida. Nosotros acá, en la hora de Maquiavelo, te dijimos que eso había sido un gran error, pero te lo dijimos la misma semana, y efectivamente cuando a las pocas semanas estalló la primera devaluación de una serie que, bueno, convirtieron el año 2018 en uno de los años más trágicos económicamente de los últimos, quedó claro
que el presidente se había anticipado en anunciar que lo peor ya pasó, y esto representaba un desafío para este discurso. Escuchemos un fragmentito nada más, cómo empezaba, para recordarlo. Señores gobernadores, embajadores, miembros del Congreso, invitados especiales, queridos argentinos. Hablarles hoy para inaugurar el último año de este mandato es para mí Mauricio Macri, igual de emocionante que aquella primera vez inaugurando que esta en última, diciembre este último año del Congreso, la verdad que aprovechó bastante bien, digamos, sus speechwriters zafaron muy bien en el tema de cómo enfrentar la crisis, cómo enfrentar que la inflación no bajó, que la pobreza no está bajando, que en estos momentos se habla de despidos en todas partes, que cierran muchas empresas y que la promesa de lluvia de inversiones fue muy parcial y hoy Mauricio Macri está terminando su mandato, su último año de mandato, sin grandes logros para mostrar. Sin embargo, aprovechó un discurso, digamos, para mostrar muchos más logros de lo que uno cree cuando, por supuesto, no todo en la gestión es solamente el manejo de la economía. Se recalcaron las obras, desregulaciones como, por ejemplo, las low cost que permitieron a tanta gente volar, baja de costos para exportadores, para la producción, en algunos casos muy bien lograda, pero, por supuesto, lo que preocupa a la gente día a día de la economía es cuánto gana, cuánto le alcanza lo que gana para llegar a fin de mes. Y en ese capítulo, el gobierno tiene deudas. Vamos a plantearnos si quizás el presidente, que en su momento, en el discurso del viernes pasado, bueno, marcó los logros y, digamos, habló de los errores como siempre está acostumbrado a hacerlo, echándole la culpa a una tormenta financiera, a un cambio de condiciones financieras internacionales, como queriendo un poquito sacarse de encima la culpa de no haber hecho las reformas que se debían haber hecho quizá desde el primer día de gobierno para que esto no pasara. Ahora, no lo hizo, y la pregunta que nos vamos a hacer en la hora de Maquiavelo es si quizá no era una buena oportunidad esbozar, primero, que el presidente entiende que que el motivo principal de la crisis económica de la Argentina son las medidas que no se tomaron y las transformaciones que no se hicieron al principio, o si por ahí no era el ámbito adecuado. Y yo me pregunto además, ¿no hubiese sido un buen momento para decirle a la gente, no solamente hacer la comparación con el periodo kirchnerista en cuanto a la corrupción, a lo institucional, sino también plantear un panorama hacia adelante para los que están pensando a quién van a votar en octubre en estas elecciones? Pero, mientras tanto, vamos a calificar el discurso de apertura, la última apertura de sesiones, así que, señor director. También con 3 maquiavelitos. Muy bien resuelto cómo hacer un discurso de apertura de sesiones donde no hay nada para mostrar en lo económico y sin embargo mostrar obras, cambios, muy bien. Para los 5 maquiavelitos faltaban algunas cosas más y de eso vamos a hablar en esta hora de Maquiavelo. Quédate. Tiene Sancor Seguros. Se adhirió a Sancor Seguros Beneficia. Para él, este verano viene con el doble de felicidad. Adherite a Sancor Seguros Beneficia. Suma puntos y canjealos por vouchers que duplican tus beneficios. Y disfruta de increíbles promos y descuentos todas las vacaciones. ExxonMobil.
líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Lo tenemos a Gonzalo Torres Argüello. A ver, es un experto en comunicación que trabajó para muchas multinacionales, asesoró también a alguno que otro político, trabajó mucho con recursos humanos, muy interesante su visión, y lo tenemos después de mucho tiempo a Claudio Polosecchi, alias Polito, que estuvimos mostrando, Polito, de la última encuesta de GOP, que así se llama, Grupo de Opinión Pública, la encuestadora de Polito, la encuestadora digamos, sí, participo yo. Donde participa Polito. Rápidamente podemos mostrar, simplemente, mostramos los principales problemas de la gente a enero del 19 y mostramos, si no puede aparecer por ahí, te lo leo yo, arriba de todo la inflación, abajo de todo la corrupción. O sea, este resultado es el peor que se imaginaría el gobierno. Sí, de todas maneras, el tema de la corrupción, vos fíjate que en los últimos, de octubre a enero, subió 7 puntos, casi 8. Poquito, pero está muy lejos de... Y que lo que está subiendo, o sea, es fundamentalmente la preocupación por la inseguridad, sí. Mientras que en enero, es una encuesta hecha en los últimos días de enero, caía la de inflación. Pero sigue siendo la preocupación Estamos mayor. haciendo ahora terminando el campo de febrero, justamente. ¿Qué nos podés adelantar? No, todavía no vi nada. Por lo pronto los números no bajan de la inflación. Y la otra que quería mostrar, que para mí es fundamental, las expectativas, o sea, cómo estaremos dentro de un año. Lo que espera la gente para dentro de un año, en donde, bueno, en enero del año 2020 ya no va a estar, digamos, no es que no va a estar más Macri, pero va a ser, en todo caso, otro periodo de Macri. Bueno, acá es notable, hay un descenso importante de una expectativa de empeoramiento. O sea, la perspectiva que la situación va a estar peor bajó en los últimos 4 meses del 53 al 40. Pero... mientras que la que vamos a estar mejor se mantiene estable en alrededor de 19 puntos. Pero... Y crece sensiblemente la de que vamos a estar igual. Si uno define que estar igual es estamos como el traste, que es como sostiene la gente que estamos, no es una buena... De todas maneras, cuando vos venís cayendo, que te digan que estás igual... Bueno, algo es algo. No es poco. Sí, lo que pasa es que, bueno, insisto, la situación económica es mala y que la gente, que un 33% tenga la sensación de que vamos a estar igual, es malo. Y que, si bien ahora es menos, que un 40% crea que todavía que vamos a estar peor de lo que ya estamos, que no estamos mal, estamos sumando un 75%, 3/4 de expectativas negativas, ¿no? Sí. Pero es interesante algo decir, ¿no? Comparto lo que decís, pero también uno podría decir que estar igual en este contexto no es tan malo. No, claro. Como que podrías... Son dos miradas y acá viene un poco el tema de la comunicación. ¿Medio lleno o medio vacío? Sí, el lado de la comunicación desde el punto de vista de lo emocional con los índices. Por eso cuando aquel político dijo hay una sensación de inseguridad, por supuesto que la inseguridad estaba, no es nada más que sensación, pero es real que frente al dato cierto hay distintas sensaciones. Frente al dato cierto, lo que pasa es que ahí no había datos. No usemos a Aníbal Fernández, que era el que dijo que es una sensación de inseguridad para justificar, pero es cierto... No, digo que son sensaciones. Quiere decir que hay una mayoría de la gente, porque sí, ahí te daría una mayoría, 19, digamos 20 más 33, daría justo 53%, que cree que por lo menos no vamos a estar peor. Bueno, es que en términos de opinión pública, el verano significó un respiro para el gobierno. O sea, se detuvo la caída, en algunas cosas hay levísimas mejorías, pero, digamos, fundamentalmente se detuvo la caída. Vamos a ver cómo evoluciona. Siempre conviene tomar periodos de por lo menos 3 meses para ver qué es lo circunstancial y cuál es la tendencia. Claro. Pero en los últimos 3 meses es evidente que la caída se detuvo y que, bueno, depende... Ahora la gente está esperando resultados para ver si
digamos, para dónde se orienta nuevamente la tendencia. Yo creo que en febrero, no sé cómo lo verán ustedes, el presidente Macri no contribuyó cuando dijo las pocas veces que habló en una radio en el interior, la inflación está bajando, sí, y al día siguiente la inflación volvió a subir. Fue un traspié serio, sí. Porque eso afecta la credibilidad y las expectativas. Sí. Macri nos dice que vamos a estar mejor y la realidad es que la inflación sigue subiendo. Ahora, yo me equivoco o a mí me hubiese gustado escucharlo a Macri en el Congreso, ir un paso más de decir, bueno, hubo una tormenta financiera, o en este caso dijo cambio radical de las condiciones financieras mundiales, suba de tasas, etc. De haber dicho, bueno, cuando les dije lo peor ya pasó, me equivoqué porque no hicimos esto y esto y esto, o porque hicimos mal esto y esto y otro. ¿No hubiese sido un ámbito... Digo porque es un presidente que no habla mucho. ¿Vos qué le hubieses recomendado? No, yo sinceramente me sorprendió para bien el discurso. A mí de tu pregunta lo que creo es que en el ámbito en que estaba hoy el presidente, estaba el viernes el presidente, expuesto políticamente, era de mucho riesgo. Y para mí se desenvolvió muy bien desde ese lugar. Ahora... Ojo, tomó muchos riesgos también, ¿eh? Sí, sí. Pero criticó a la década del gobierno pasado. Por eso digo, a mí me sorprendió para bien. La crítica que tengo no es tanto este discurso, que me pareció que lo resolvió muy bien, sino es la comunicación que vinimos teniendo hasta ahora. Y quiero ver qué pasa de aquí en más. Porque lo manejó bien, pero mañana sigue el partido de la comunicación. Y si siguen como iban, no estábamos bien. ¿Qué le recomendarías? A ver, ¿soy yo el único que quiere ver a un presidente admitiendo que no se hizo lo que se debía haber hecho de entrada? ¿O a la gente no le interesa? Escuchar, yo no me interesa escuchar, a mí resuélvanme la inflación y no me hablen más. Yo creo que acá hay como dos públicos para mí en los mensajes. Uno más especialista técnico, que está viendo que desde el punto de vista económico se habla de déficit y no de gasto. Y esto me preocupa mucho porque el problema no está en el déficit solo, sino en qué toco. ¿Qué origina ese déficit? Claro, ¿qué hago para salir? Porque eso es lo que va a depender la salida económica del país. Entonces, pero eso a la gente no le importa, esto es más técnico. Sin embargo, eso no se escucha. ¿Es así? Bueno, yo creo que a la gente le importan las consecuencias, a los que no entienden bien cómo funciona la economía. Entonces ahí voy al humor de la gente y la parte que por ahí tiene mucho que ver con mi paso por recursos humanos, que es entender al individuo. Desde el humor de la gente, de lo emocional, yo creo que ahí también se está fallando. Porque se ha mantenido una línea que funcionó durante la época de elecciones, que era escucharlas, salir, las promesas, pero ahora ya las promesas se contraponen con los hechos. Entonces la sensibilidad con las personas es fundamental. Claro. Y la inteligencia sería encontrar la forma de decir ese discurso para mostrar que la economía puede cambiar dando soluciones concretas y conectarlo con el sentimiento de la gente. Claro. Polito, ¿vos qué le recomendarías? ¿Está bien seguir echándole la culpa a este cambio digamos, de condiciones internacionales que, por otra parte, afectaron aparentemente solamente a la Argentina? ¿O plantate y decir, entiendo en qué me equivoqué para recuperar credibilidad? Mira, en estos días está teniendo lugar en la ciudad de Colón un congreso de terraplanistas, de gente increíble que está convencida de que la Tierra es plana. ¿En qué lo basa ese convencimiento? En su experiencia personal. Los tipos dicen, yo miro a mi alrededor y la verdad que no veo ninguna evidencia de que la Tierra sea redonda. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vos me preguntás? Yo creo que la gente tiene un abordaje, todos tenemos un abordaje, o sea, a ver, vamos a ser más concretos. Yo creo que la noción, el convencimiento de que la Tierra es redonda es un triunfo de la cultura y la educación. O sea, nosotros estamos convencidos que la Tierra es redonda porque hubo un aparato cultural, la civilización, nos tiene convencidos de eso, nos lo ha demostrado de distintas maneras y nosotros creemos eso. Prácticamente no tenemos forma de comprobarlo. Creo que con la economía pasa una cosa similar. Si nosotros nos atenemos solamente a la sensación, a la experiencia diaria que tenemos una visión de las cosas. La Tierra es plana. Ahora, si la cultura, la educación, la comunicación, la política nos explican cómo funciona la economía, qué es lo que se está haciendo, para dónde vamos, qué es lo que queremos, por qué las cosas salen bien o por qué las cosas salen mal,
no te digo que vamos a convencernos de que la Tierra es redonda, pero vamos a admitir que existe esa posibilidad. Claro, exactamente. A ver, ahora, vamos a lo concreto, a tu pregunta concreta. Bueno, a tu pregunta concreta. Yo creo que el presidente hizo un buen discurso de inauguración de sesiones. Pero también es cierto que en la Argentina hay un ministro de Economía, Nicolás Dujovne, que fue designado fundamentalmente por sus capacidades de comunicación, que fue un tipo que el presidente creyó que venía bien en esta etapa, porque era un tipo que se manejaba bien con las cámaras, que se entendía con los periodistas, que era didáctico. Bueno, a ese ministro es el que tuvo a su cargo la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que logró resolver la coyuntura financiera del momento. Ese ministro pudo poner a su equipo al frente del Banco Central, que es el que está llevando adelante la política monetaria. Bueno, como diría Nino Moretti, ¡que hable! Claro, ¿dónde está? Claro. ¿Dónde está? ¿Para qué lo trajeron? Que hable, que explique, que nos diga para dónde estamos yendo, que no se, digamos... ¿Será que no lo autorizan? Porque esa es la gran pregunta. No puede, no quiere o no lo dejan. Y claro, y la pregunta es si es buen negocio el que no lo quieran opacar a Mauricio Macri, cuando en realidad la gente necesita comunicación. Ideal para mí, no sé cómo lo verán ustedes. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Gonzalo Torres Argüello, que es nuevo en la hora de Maquiavelo, el último bloque es consultoría gratuita para el gobierno de Cambiemos. Esa consultoría que por supuesto no van a escuchar, pero bueno, la vamos a hacer igual. La pregunta es si, ya que al presidente no le gusta hablar con asiduidad como recomiendan los comunicadores expertos en crisis. Cuando hay una crisis, la comunicación tiene que ser mucho más intensa, porque la gente está esperando que le digan por qué pasó lo que pasó. Que por lo menos sea Dujovne, a riesgo de que, bueno, tenga un poco más de protagonismo. Ahí venimos, no te vayas. A visitarnos. Entre todos, hagámoslo sentir como en su casa. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Me gustó mucho la parábola esta de la Tierra plana, ¿no? Explicando, la gente terminó entendiendo hasta que la Tierra es redonda. Ahora, Dujovne no habla. Efectivamente, hay alguien que no lo está dejando porque Nicolás Dujovne es un tipo, no te digo que sea un periodista, pero es un tipo que viene de los medios, sabe perfectamente cómo explicar por qué un plan sale bien o mal. A Macri no le gusta hablar, evidentemente no le gusta dar malas noticias. Ahora, estamos en crisis. ¿Entenderá el gobierno que esta crisis económica es una crisis del gobierno? La pregunta que yo me haría es, ¿Dujovne no lo dejan hablar porque tiene cosas para decir que son riesgosas que las diga desde el punto de vista político? A mí me parece que... ¿O son malas noticias? O son malas noticias. Bueno, malas noticias, pero pueden ser buenas a mediano plazo. Claro. Malas por eso, desde lo político, totalmente, para una elección. Entonces, pues yo me acuerdo de Dujovne, antes de formar parte del gobierno, decía cosas que estaban muy buenas para implementar, que después nunca más las escuché. Entonces, a mí, digo, no creo que haya cambiado de opinión. Entonces, esta parte me preocupa, porque digo, hay un plan que no se quiere decir. Esta es la duda que genera, pero yo creo que también hay otras personas que rodean al presidente
que también me transmiten que no hay muchas coincidencias de cómo hay que comunicar. Yo no veo una clara política comunicacional. Mirá, un ejemplo te lo digo yo. Sigue estando ahí en algún lado del Congreso el proyecto de reforma de ley laboral. La reforma laboral es fundamental para que las pymes empiecen a tomar gente y que no sea más el Estado que tome y no sean solamente asignación universal y planes, etc. Bueno, pero ante la oposición y la negativa del peronismo y del sindicalismo hay que explicar. Eso es a lo que se refiere, me imagino, Polito, cuando se refería a explicando a la gente entendió hasta que la Tierra es redonda. Sí, obviamente, siempre lo decimos y lo hemos dicho en este programa, hace falta comunicación, sensibilidad y ser didáctico. Ser didáctico, claro. Y respecto a lo que vos planteás, si esta es una crisis económica o es una crisis de gobierno, yo creo que es fundamentalmente una crisis política. O sea, nosotros estamos en un país que conoce, sabe qué pasa en estas situaciones. Una parte del gobierno es la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical ha pasado por estas situaciones. Acordate de la época de Alfonsín, por ejemplo. Y la época de la Rúa. O sea, yo creo que los radicales, en esta situación política que hay, tendrían que ser más prudentes. O sea, hay un... No sacudir el barco en el medio de la tormenta, ¿no? O sea, hay un método radical de salir de las crisis, que es dejar el gobierno y dejárselo a los peronistas. A los peronistas o los militares, claro. Entonces me parece que en una situación como esta, lo que falta es liderazgo político. O sea, alguien que sea capaz de ordenar a la tropa propia y que sea capaz de sentarse con la tropa ajena y negociar. Bueno, una coalición es eso, requiere mucha más política que tu propia tropa, ¿no? Exactamente, y requiere tener alineada tu fuerza para poder, digamos, interactuar con no te digo con el enemigo, pero por lo menos con el oponente. Sí, porque lo que pasó en La Pampa, en donde el radicalismo le ganó la interna Yo a Macri... no tomaría un microcaso como el de La Pampa. Podría estar pasando en Córdoba. Bueno, pero son situaciones muy diferentes. O sea, a mí lo que más me preocupa es esta incógnita que hay sobre cómo funciona la coalición de gobierno. Claro. Es algo que no puede ser librado al azar, a la buena voluntad o al humor de los protagonistas. Tiene que haber un mecanismo institucional interno para resolver las diferencias. Y los radicales no se pueden limitar a reclamar, ni el PRO dedicarse a hacerse el distraído. O sea, de alguna manera, esta situación económica tiene un origen político y necesita, así como necesita una solución económica, necesita una situación política. Así como pasamos de un gabinete de 22 ministros, que era evidentemente inoperante, y pusimos un ministro de Economía fuerte y un Banco Central alineado con el ministro de Economía, también tenemos que ser capaces, o el gobierno tiene que ser capaz de alinear la política, sí. Porque sobre todo antes de las elecciones. O sea, no estamos yendo a un picnic, estamos yendo a elecciones. Totalmente, porque además nos echan, pero hay que recordar, la gente está pensando que solamente, hoy solamente votaría a Mauricio Macri, la gente como para que gane, para evitar que gane Cristina. Y si Cristina se baja, bueno, la gente va a buscar otras opciones. Por lo tanto, estaría bueno que Macri nos diga qué va a ser diferente en materia política, de comunicación económica en un segundo mandato. Gonzalo Torres Argüello, muchas gracias. Claudio Polito Polosecchi, muchas gracias. Usted siga viendo La Hora de Maquiavelo, aquí por Metro y por YouTube.